Hemos mencionado entonces que el interés de este proyecto desde la academia tenía que tener unos pasos, y esto se desarrolló mediante 5 fases. La primera de las cuales fue reunir una gran cantidad de información con respecto a qué se ha hecho en otras partes del mundo. Después de que yo haga esta presentación, se hará un breve resumen de cuál fue el estado del arte, y vamos a ver que hay elementos muy interesantes que permiten encontrar que no somos los primeros, pero tampoco somos los últimos, que en el mundo hay desarrollos bastante interesantes, que hay quienes están echando reversa para mejorar, pero que el mundo todo se mueve en función de identificar estos 2 manuales como una necesidad real para el país. Posteriormente hicimos una estrategia de participación en la cual, como decía previamente, nos sentimos muy orgullosos de la recepción que hubo por parte de todas las personas que fueron convocadas. Y esto es una de las cosas que llena de alegría el espíritu, porque es decir, estamos trabajando en sinergia. Posteriormente hicimos una versión preliminar y unos formatos electrónicos de los manuales, con el fin desde evaluadores externos al proceso, al proyecto mismo, es decir, personas por fuera del grupo de trabajo de la universidad y del ministerio, nos hicieran una crítica en pro del mejoramiento de estos 2 manuales. Posteriormente se hizo un ejercicio de pilotaje para depurar aún más este par de manuales, y finalmente hicimos un curso básico de formación dirigido a las personas que van a estar aplicando estos 2 manuales. Quisiera entonces referirme un poco a los referentes conceptuales y normativos que se tuvieron en cuenta para la fase 1 de este proceso. Este es un proceso que se hizo, ustedes me disculpan, yo me voy a sentar. Este es un proceso que se hizo bajo un proceso sistemático de búsqueda de la información y búsqueda mediante metodologías que la epidemiología ha identificado, que permiten encontrar la información no solamente de estudios con nivel de evidencia, sino también de lo que se llama la literatura gris. Existe una gran cantidad de información que no está indexada como revisiones sistemáticas o metaanálisis o estudios de diseño epidemiológico clínico, sino que también están descritos bajo otra modalidad. Entonces encontramos una gran cantidad de documentos, y estos documentos también fueron parte de este proceso. A partir de eso pues se elaboraron los RAE, y eso permitió, después de un trabajo, como repito, arduo, establecer 2 documentos para cada uno de los manuales. Es bueno que ustedes sepan que aunque son 2 manuales, la metodología fue simultánea, se trabajó en encontrar y en tratar de diferenciar qué era lo que se necesitaba. Aquí ustedes ven un listado de la gran cantidad de documentos que revisamos, desde artículos de revista hasta capítulos de libro, pasando por una gran cantidad de documentos de tipo normativo, de informes, guías, libros, boletines, que en total nos dieron 124 documentos que fueron objeto de una lectura y de un trabajo sustantivo que permite plasmar en los documentos de estado de arte de cada uno de los manuales unos documentos que esperamos sean referente de trabajo. La doctora Helfer ha dicho que a partir de esto hay necesidad de continuar trabajando, y creemos que este documento inicial va a ser sustrato de trabajo, porque hemos hecho una revisión sistemática de forma tal que no nos quedó, esperamos, nada por fuera, y hemos hecho pues una revisión que permita que cualquier persona que incluso no haya tenido contacto con la discapacidad esté rápidamente en capacidad de dar una lectura no solamente superficial, sino de un nivel profundo para saber en qué se está hoy en día. De forma tal que aquí ustedes ven el contenido de lo que resultó del estado de arte, y el contexto es el mismo para los 2 manuales.
Aquí hay una cosa muy interesante que se hizo y que más adelante Andrea nos va a presentar, son las concepciones culturales y los modelos que explican la discapacidad desde prácticamente la prehistoria. Nos faltó nombrar a Jesucristo, creo que es el único que no está, pero se hizo una revisión muy amplia que da cuenta de cómo se mueve el mundo frente a la discapacidad. A partir de esa búsqueda a nivel mundial, aterrizamos en Colombia para mirar cuál es la normatividad que en nuestro país rige o que está relacionada con la discapacidad, y desde ahí pues obviamente derivamos el fundamento legal para cada uno de los manuales. Sobre la base de esa información, finalmente entonces se aterriza y se convoca pues la información para que identifiquemos cuáles son los aprendizajes, y pues hay un nivel de referencias que, como mencioné, es bastante importante. Esa fue entonces la primera fase que, insisto, es producto de un desarrollo metodológico profundo, desde lo conceptual bastante fuerte, y que lo dejamos a disposición de ustedes. La segunda fase fue una fase que la propusimos en nuestra propuesta al Ministerio desde un comienzo. La tarea fácil hubiera sido reunirnos en un escenario en la universidad y pues hacer el trabajo y entregarlo. Sin embargo, dadas las características del problema de base y dadas las características del reto que significa hacer o que significó hacer estos dos manuales, desde un comienzo, como grupo de trabajo, identificamos que la participación era un elemento fundamental de este proceso. Y así como fuimos rigurosos con las búsquedas sistemáticas de la información, también fuimos muy rigurosos con los procesos de participación. Nos interesaba ante todo una participación amplia. Uno quisiera convocar a los amigos, a los que les den la palmadita, pero convocamos a todos, porque sabíamos y sabemos que estos son temas que aún en la sociedad son duros de digerir, que hay personas o grupos de pronto interesados en que esto no fluya, pero a quienes nos convoca la discapacidad hay toda una serie de elementos que nos llaman a decir esto es importante. De forma tal que en esta fase de participación hicimos un proceso de convocatoria, tratando de identificar, y en esto fue muy importante el apoyo del Ministerio, los referentes, no solamente a nivel de Bogotá, donde nos movemos, sino a nivel país. Y de esta manera entonces estuvimos convocando grupos, personas, organizaciones de diferente índole. Nuestra primera sorpresa fue cuando hicimos la presentación de los alcances y objetivos que el auditorio estuvo a reventar, y ese proceso inicial, ustedes no se imaginan lo importante que fue para nosotros en el sentido de aportar una serie de elementos que no todos teníamos previstos, pero que fueron muy importantes y permitieron que este proceso que estamos presentando hoy fuera posible. Se desarrollaron entonces en todos los espacios que tuvimos, no solamente en las reuniones, sino en el trabajo que se hizo durante todo el proceso, se generaron todas las condiciones de accesibilidad. Y eso incluye que nos reunimos en espacios físicos libres de barreras, que siempre contamos con un apoyo que para el grupo es muy importante, de los intérpretes del lenguaje de señas colombiano y de guías intérpretes, y que para ser coherentes entre lo que hablamos y lo que hacemos, se construyó una página que tuvo los criterios del Web Accessibility Initiative. De esta forma, estamos ciertos de que el acceso fue posible a todas las personas, y eso da cuenta el gran flujo de información que hubo, que fue recibido por diferentes medios, y eso, como les digo, siempre permitió hacer de este proceso un proceso muy importante. De igual manera, los documentos que han sido producto de este trabajo son utilizables con programas de lectores de pantalla, de forma tal que nadie se nos quede por fuera. Desde el punto de vista entonces de este proceso de socialización,
hicimos dos grandes grupos de actividades: los conversatorios y las mesas de trabajo. Se logró que estos conversatorios respondieran al proceso metodológico que el manual exigía. Y por eso hicimos un primer conversatorio sobre el panorama normativo, encontrando que en este país santanderista la legislación es amplia, pero la interpretación y la interpretación también lo es. Sin embargo, fue muy interesante poder identificar acuerdos frente a los disensos de las posiciones. Para ello invitamos a un grupo de abogados expertos en el área, y lo interesante de este primer conversatorio fue que en un momento dado había dos posiciones aparentemente opuestas, pero ese consenso se logra cuando se identifica el problema base. Posteriormente nos convocó un conversatorio para el panorama de lo conceptual. Como les digo, habíamos hecho la aproximación metodológica después de la revisión sistemática, y este conversatorio permitió aterrizar las condiciones particulares de las personas con discapacidad en el país. Posteriormente, y también en una experiencia muy interesante, convocamos a las personas, a los grupos, a las entidades que han estado involucrados con la valoración ocupacional en la discapacidad en Colombia. Yo no sé cuál de todas las reuniones fue mejor. Esta fue excelente, ver cómo hay grupos de personas que en forma de pronto silenciosa han estado trabajando por la discapacidad en el país. Y es interesante ver cómo hay experiencias exitosas, no suficientemente conocidas, y muy probablemente este par de manuales van a dar elementos para que eso sea una realidad. Encuentra uno un panorama diverso, pero fue muy positivo, como repito y reitero, encontrar grupos de trabajo que han hecho un desarrollo importante, y eso mismo alimentó nuestra propuesta desde el punto de vista teórico. Hicimos después un conversatorio sobre el panorama interdisciplinario del Manual de Certificación de Discapacidad, donde, para sorpresa de todos, el gran vacío que hay en la formación de los profesionales en salud es que muy poca gente sabe qué es la discapacidad. Y ese es parte del reto que surge con la propuesta que en su presentación la doctora Helfer nos hacía. Quienes hemos tenido la fortuna de trabajar en la academia tenemos un reto muy grande, porque esperábamos que nuestros profesionales estuvieran suficientemente barnizados de la discapacidad, y uno identifica, y en esto también quiero hacer un reconocimiento a personas que dicen: mire, yo soy neurólogo, y los neurólogos no sabemos de discapacidad, abiertamente. Quien lo dijo sabe mucho, pero hablaba de su gremio. Y pongo el ejemplo del neurólogo porque me pareció que fue muy tajante. Eso llama a que la academia tiene que salir de sus espacios para vivir la realidad del país. Y en ese sentido hay un aporte muy importante que fue producto de este conversatorio. La otra metodología que utilizamos como parte del proceso de socialización la constituyeron las mesas de trabajo. Aquí necesitábamos que las personas con discapacidad nos dijeran cuáles son sus anhelos, cuáles son sus necesidades. Es una tarea nada fácil, porque en el primer encuentro que tuvimos, del que ya mencioné algunos elementos, la gente espera más allá de lo que nosotros podíamos hacer. Y por eso esto es un reto, porque al tener dos manuales que son instrumentos, y esos instrumentos tienen un poder hacia la sociedad más importante del que nosotros hemos pensado. Y en ese sentido, la mesa de inclusión laboral y posteriormente la mesa de trabajo con participantes en la prueba piloto dieron elementos sustanciales para que el componente teórico fuera aterrizado a la realidad del país. Poniéndole números al asunto, aquí hay algunas fotos de esta primera reunión que, como mencioné, fue muy interesante para nosotros por el aporte, porque identificamos las necesidades que la sociedad toda tiene frente
al tema de la discapacidad. En la primera reunión que hicimos el 27 de junio, estuvieron 54 representantes de diferentes entidades. He mencionado algunas: organizaciones no gubernamentales, organizaciones académicas, organizaciones de representantes de la sociedad civil, del Consejo Nacional de Discapacidad, etc. Para el manual de valoración, que hicimos una segunda reunión ese mismo día, contamos con 32 representantes. El panorama normativo convocó el 25 de julio de este año a un grupo muy importante de personas. Contamos con unas ponencias que abrieron una discusión muy amplia entre los 43 participantes del manual de certificación y 32 representantes del manual de valoración ocupacional. En lo conceptual contamos con cerca de 25 personas en cada uno de los manuales, y fue una reunión que hicimos el 8 de agosto de este año. Es decir, no hubo un mes sin que estuviéramos convocándolos a ustedes para que nos dijeran cuáles eran sus aportes, su pensamiento, su apoyo, sus críticas al proceso. En septiembre de este año, para el manual de valoración ocupacional, convocamos 42 personas para que nos hablaran del estado de las prácticas, que, como mencioné, también fue una reunión bastante importante, significativa y de mucho valor para nosotros. El 19 de septiembre convocamos a 27 representantes para que hiciéramos un conversatorio sobre la interdisciplinariedad, términos muy movidos dentro de la vida cotidiana, pero de muy poca práctica en la realidad. Y estos manuales necesitan y convocan que hayan grupos de trabajo, que estemos hablando el mismo idioma para que logremos el objetivo final. En la mesa de trabajo de las percepciones de las personas con discapacidad frente a la elaboración de este manual, convocamos 12 representantes de organizaciones, de personas, madres y padres de familia, que también con sus comentarios nos hicieron caer en cuenta de la necesidad de aterrizar, como les decía, el proceso desde lo académico a la realidad. La mesa de trabajo de inclusión laboral convocó a 5 representantes de programas de inclusión, y la prueba piloto que hicimos el 19 de octubre convocó a 6 representantes. Como les decía antes, quisimos que esta convocatoria fuera de nivel nacional, y es por eso que hubo representantes de varios departamentos que ustedes alcanzan a observar en el mapa. Tuvimos entonces participación de personas que vinieron de la ciudad de Cali, de Medellín, de Cartagena, donde nos contaban que hay muy pocas personas que se dedican frente a una ciudad, a una zona del país en la costa norte que tiene más necesidades de las que probablemente imaginamos. Obviamente tuvimos participación de Bogotá, de Villavicencio y de Cúcuta. El tema sigue siendo de mujeres. Es lamentable. La profesora Marisol Moreno ayer me decía que no hemos logrado que los hombres nos unamos a la causa lo suficientemente, porque este es un problema de país y la perspectiva de género ha estado presente. Pero yo, desde el otro lado, les reconozco a ustedes ese gran trabajo que han hecho, porque realmente creo que buena parte de la discapacidad, del sentido de lo que hay que hacer por la discapacidad, surge de muchas mamás. Y espero que me entiendan el sentido de lo que estoy diciendo. De forma tal que en esta segunda fase, donde nos interesaba que hubiera una activa participación, la participación no es solamente ir, sino es representar. Y en este sentido fue muy interesante que las organizaciones, la academia, los grupos diferenciales se hayan hecho presentes, porque sentimos que, aunque las personas lo hicieron y pues nos acompañaron bien, no simplemente son personas, sino que están representando instituciones, y eso también le da un peso al trabajo que hemos desarrollado conjuntamente desde la universidad con el ministerio. De forma tal que convocamos para el primer manual 168 personas en estas reuniones de socialización, y para el manual de valoración ocupacional 193. Algunos estuvieron en ambos porque estaban en la capacidad de aportar a este proceso.
En esta diapositiva ustedes encuentran un listado, es una diapositiva fea, porque académicamente una diapositiva no debe tener más de 8 renglones, pero queríamos que ustedes vieran el panorama de todas las organizaciones que estuvieron acercándose a trabajar conjuntamente con nosotros. Encontramos entidades de salud, encontramos universidades tanto públicas como privadas, encontramos la presencia de los ministerios, de las alcaldías, de instituciones de carácter científico, de instituciones que representan a las personas con discapacidad, de instituciones como Sanidad Militar, que en el conflicto que vive el país tiene un número importante de personas con discapacidad, el SENA, que cumple una labor muy importante en la formación, el INSI con su amplia experiencia, el INSOR, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el DANE. Definitivamente los problemas no hay que ponerlos en etéreo, hay que ponerlos en números, y el país tiene que entender que contamos con un número importante de personas con discapacidad a las cuales estos manuales tienen que responderle frente a sus necesidades y frente a sus derechos. De forma tal que nos damos por bien servidos, agradecemos el apoyo de todas estas instituciones, porque, como reitero, permitieron que el proceso no fuera un proceso estrictamente académico, sino un proceso altamente consensuado con el país. Mencionaba anteriormente que parte del proceso tuvo que ver con la página web del manual de certificación, y en eso quiero hacer un agradecimiento especial al equipo de trabajo que con decisiones rápidas fue muy eficiente en la elaboración de una página web que permitió la accesibilidad a todos quienes estuvieron interesados en estar en contacto con nosotros. También reitero que esta página fue un instrumento, un vehículo de información muy importante que favoreció que este proceso fuera tan dinámico y tan eficiente en sus tiempos de desarrollo. De igual manera, tuvimos una página web para el manual de valoración que, como la anterior, permitió mostrarle al país en qué íbamos. Cada una de estas fases fue identificándose en contenidos, en tiempos, en cronograma, en productos de desarrollo. A la mitad de esta presentación queda todavía, y están las direcciones web para que quienes no hayan tenido la oportunidad accedan a estas páginas y verifiquen que este proceso se hizo de esta manera. Una tercera fase del trabajo que hicimos consistió en identificar las versiones preliminares y los formatos electrónicos. Para ello convocamos, como les decía previamente, a los expertos, a las personas que más conocían del tema. El desarrollo de esta fase inició con la versión primera de los formatos electrónicos. Después, a estos formatos les unimos la conceptualización normativa y conceptual. Dense cuenta que las mesas de trabajo, los conversatorios, fueron dando insumos para que este proceso se fuera alimentando, y lo interesante fue que en un tiempo corto logramos la vinculación de las actividades de socialización que fueron transversales al proceso con la construcción misma de los manuales. Posteriormente, entonces, convocamos a los expertos, quienes, además de expertos, les felicitamos porque fueron muy oportunos en sus respuestas. Esto fue parte también importante del proceso. Hay trabajos que se truncan porque no hay respuesta. En nuestro proceso la respuesta fue muy importante, no solamente con la aceptación de este como un proceso, sino con la respuesta que, como ya mencionaba y que ustedes pudieron identificar en el número de asistentes a cada una de las actividades, permitieron que hubiéramos podido entregar nuestro compromiso con el Ministerio en el tiempo previsto. La parte conceptual de los manuales se fundamenta desde el punto de vista de lo metodológico, en que hay que partir de un constructo. Y ese constructo significa
que toda esa serie de elementos, desde lo normativo, desde lo conceptual, hay que aterrizarlos en unos dominios, y esos dominios después expresarlos en unas categorías. Y esto que es digamos, el esqueleto que fundamenta los manuales, es lo que ustedes van a ver más adelante. Es decir, detrás de cada una de las preguntas, detrás de cada uno de los apartados de estos dos manuales, hay un desarrollo metodológico estricto que nos permite decir, tenemos un documento, tenemos una herramienta de alta calidad. No significa eso que esta herramienta, en la medida en que se haga el siguiente proceso, que es el de implementación, no pueda ser adecuada. Hemos hecho un trabajo riguroso, hemos escuchado sus sugerencias, hemos hecho una apuesta, porque también cuando uno se compromete a estos procesos tiene que tener una posición, y esa apuesta creo que es consensuada, y pues es lo que ustedes van a ver un poco más adelante. Entonces, interesado frente al formato de certificación de discapacidad, apropiarnos de lo que ha sido la discapacidad. Y mencionaba antes, y es un elemento que Andrea va a complementar ahora, cómo el concepto de discapacidad ha tenido una transformación, y esa transformación ha sido en buena parte producto de la presión que la sociedad ha ejercido hacia sus gobiernos, hacia la necesidad de visibilizar la posibilidad que tienen las personas con discapacidad de ejercer sus derechos. Entonces no estamos ante nada más ni nada menos que ver esto como un problema no de unas personas, sino un problema que hay que asumirlo desde la sociedad. Y es ahí donde todos nosotros, desde nuestra perspectiva, bien seamos profesionales de la salud, académicos, miembros de organizaciones, tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad social que nos convocó a nosotros como Universidad Nacional es una responsabilidad que debe ser objeto de trabajo de todos los colombianos. De forma tal que esta es la aproximación que hacemos de discapacidad, y en el manual de valoración ocupacional nos interesaba y nos ha interesado siempre ver el componente positivo, y ahí está el gran reto que surge en adelante, es ver que una persona con discapacidad es objeto de mucha potencialidad. En los dos manuales, desde el punto de vista metodológico, también la CIF es un referente importante por el aporte que conceptualmente ha hecho. Esto se va a presentar un poco más adelante. Bajo esa perspectiva, entonces, para cada uno de los manuales establecimos cuáles eran los dominios grandes que procuraban dar cuenta en una herramienta de qué es certificar la discapacidad y de qué es hacer un formato de valoración ocupacional. Eso permitió que se establecieran cerca de 286 categorías en el formato de certificación y 65 categorías en el formato de valoración ocupacional. He aquí, entonces, la primera página del formato para certificar la discapacidad en Colombia, que tiene una forma electrónica. No hicimos el ejercicio de traerlo porque siempre la tecnología lo hace quedar mal a uno en estos escenarios, pero tengan la certeza de que es un formato que ha sido construido para que quien tiene que hacerlo en las condiciones en que debe hacerlo esté con todos los elementos y que pues prácticamente no nos quede nada por fuera. Esta es la segunda página del formato. Aquí tenemos la parte tercera, que va a llevar a un concepto del cual no voy a profundizar porque si no dejo sin palabras a Andreita y a Zaret y a Zulma. Esta es la primera página del formato de valoración ocupacional, la segunda. Como les decía, en esta fase de la que estoy hablando hicimos unas versiones preliminares que pudieron resultar en versiones mucho más
consensuadas, mucho más elaboradas, en la medida en que juntamos, por un lado, el estado del arte, de forma simultánea, la estrategia de participación que fue transversal al proceso y los formatos mismos. De forma tal que los manuales van a contener estos elementos. ¿Qué es lo que se espera de cualquier manual? Una presentación donde están los fundamentos, los objetivos, cuál es la población a la que se dirige, cuál es la descripción del proceso, en tiempo, en lugar, en personas, una descripción del formato, la interpretación de sus resultados y finalmente una entrega de los mismos. Entonces, los manuales, que son los hijos del trabajo, los tenemos. Y como les comentaba, nos interesaba también que evaluadores externos al proceso nos hicieran una mirada que permitiera aportar al proceso de forma tal que la rigurosidad del mismo no se perdiera. Para el manual y el formato de certificación en discapacidad convocamos 26 personas, recibimos 14 conceptos. Para el de valoración ocupacional convocamos 10 personas, recibimos 8 conceptos. Es decir, en total 22 personas expertas en el tema nos hicieron una aproximación al formato mismo. Insisto, en forma independiente, porque nos interesaba que los comentarios fueran lo más rigurosos posibles en el ánimo de que este proceso fuera de calidad. Para ello, lo que hicimos fue, en la remisión de estos documentos, indagar acerca de qué tan pertinente era, cuál era la relevancia de cada uno de las categorías que estaban presentadas bajo los dominios propuestos, desde lo formal, cuál era la percepción que se tenía del formato, qué dificultades se encontraban para su aplicación y cuál era el poder que permitía hacer de clasificación del formato de discapacidad. Ustedes observan en la pantalla que hay un acuerdo total o de acuerdo en un porcentaje alto y hay un desacuerdo parcial o poco en un porcentaje bajo. Eso significa que pues la gente hizo bien la tarea, porque podrían habernos dicho eso no sirve para nada o está bonito, y no nos interesaba ni lo uno ni lo otro. Entonces aquí en esta diapositiva lo que identificamos, y a partir de esa identificación se hicieron los ajustes correspondientes para el formato de certificación de discapacidad. Igual sucedió con el formato, perdón, el anterior, este es el de valoración. No sé si se han dado cuenta, pero todo lo que está en verde es de certificación y aquí siempre algo tiene que quedar regular. Entonces, lo vimos tanto que este es el manual de valoración ocupacional. Superada esta fase, pasamos a la fase cuarta, y es que tenemos un hijo que ha sido producto de un proceso y hay que llevarlo a donde las personas que viven esta cotidianidad nos digan, bueno, ¿cómo nos va? Ese ejercicio entonces convocó para el manual de certificación a profesionales de diferentes disciplinas. Estas disciplinas surgen justamente de esa reunión que hicimos para identificar cómo la interdisciplinariedad hace parte de estos procesos. Ustedes pueden observar en la diapositiva que en las entidades a las que les enviamos el formato, en la mayoría de ellos hay la presencia del médico general, del fisioterapeuta y de fonoaudiología. En terapia ocupacional encontramos que 3 de estas entidades, 3 de 5 lo tenían, en enfermería 2, y en una institución, parte de este grupo interdisciplinario estaba constituido también con trabajadora social. Se construyeron 10 casos, hubo un caso centinela para que se hiciera la aplicación del instrumento. El objetivo final es certificar o no la discapacidad.
Entonces se convocaron algunas instituciones de salud. En esto buscamos que hubiera representatividad del orden nacional. Se enviaron los casos por correo electrónico con la metodología sugerida para el proceso. El equipo de trabajo se reunió, evaluó los casos y nos devolvió los formatos de certificación. A partir de esa información, en el equipo de trabajo se hizo el análisis de los datos encontrados y de ello se hicieron los ajustes correspondientes. Con el manual de valoración ocupacional también convocamos, se construyeron 5 casos. Aquí se convocaron a terapeutas ocupacionales por la razón que nos van a presentar un poco más adelante, de que son las personas indicadas para hacer esta valoración ocupacional. De igual manera, se enviaron por correo los casos. El terapeuta ocupacional hizo el ejercicio de valoración, nos devolvió en un formato, se hizo el análisis de los datos y se hicieron los ajustes correspondientes. Contamos entonces con la participación de 7 fisioterapeutas, 6 médicos, 4 psicólogos, 6 fonoaudiólogas, 5 terapeutas ocupacionales, 1 trabajadora social y 2 profesionales de enfermería para este proceso. Nuestra quinta fase, y era un compromiso que teníamos desde el comienzo, era hacer un curso básico de formación. Para ello entonces se hicieron 2 cursos virtuales desde la plataforma de Univirtual en la Universidad Nacional, en donde había 4 módulos para cada curso. El primero de ellos era un módulo en donde fácil y rápidamente se le informaba al participante del contexto de la discapacidad, el segundo respecto de la normatividad, el tercero el elemento conceptual y el módulo cuarto relacionado con la certificación de discapacidad. Un ejercicio muy interesante que también tuvimos la gran suerte de haber sido ampliamente respondido y bien calificado. Vamos a ver las notas ahora, no ponemos los nombres, pero les fue muy bien. Y en una época del año en la que todo el mundo está cansado, en la que hay necesidad de cerrar una gran cantidad de procesos, logramos que en el término de 2 semanas, los participantes hicieran el curso virtual y pudiéramos certificarlos. La gran ventaja es que pues, esto se puede hacer de 2 a 4 de la mañana, o el domingo después de misa, o antes de la novena, y esto dio oportunidad para que la respuesta fuera interesante. Entonces, para el primer manual se matricularon 124 personas, 10 desertaron, siempre hay desertores. Realizaron el curso 114 personas, 98 aprobaron, 16 no lo presentaron y tan solo una persona reprobó el examen. El que reprobó es que no tenía mucho tiempo, entonces lo hizo muy rápido. Estos cursos son unos cursos que dan la oportunidad de un aprendizaje de ida y vuelta, es decir, que la posibilidad de pasar es bastante alta. No nos interesaba pasar o no, sino que convocar a la gente para que realmente empiecen a familiarizarse con esta herramienta. Esta es una tarea que obviamente hay que depurar, habrá que mejorar y esperamos poder continuar con este proceso en una fase de implementación que va a requerir un trabajo ya, bajarlo desde lo conceptual, desde lo normativo a una realidad, y estamos pues interesados y comprometidos con ser parte de este proceso si bien lo tiene el Ministerio. Las mujeres nos siguen ganando, 104 mujeres se inscribieron, 20 hombres, de las disciplinas que ustedes observan en la diapositiva. Y lo interesante es que también hubo gran variabilidad de las instituciones que nos acompañaron: EPS, CES, IPS, organizaciones no gubernamentales, corporaciones, hospitales universitarios, referentes en salud de carácter público. Y para que se den cuenta que esto fue del orden nacional, entonces convocamos y tuvimos respuesta de todas las ciudades que ustedes se encuentran aquí en la diapositiva. Entonces tenemos representantes de Bogotá, de Medellín, del Valle del Cauca, Cartagena, Pereira, Barranquilla, Yopal,
Cúcuta, Florencia, el Valle de Upar, Arauca, Tunja, Quibdó, Montería, Pasto, Sincelejo, Manizales, Inírida, Riohacha, Neiva, Villavicencio, Mocoa, Armenia, Bucaramanga, Ibagué y Nitú. Para el manual de valoración ocupacional se empleó una metodología exactamente igual, pero que terminó con el módulo 4 de valoración ocupacional, en el que se indica cómo se desarrolla el proceso de valoración ocupacional en Colombia. Igualmente, este programa virtual es un programa muy dinámico, muy didáctico, accesible en términos de las posibilidades, y que nos dio entonces que se matricularon 50 personas, 5 desertaron, 45 hicieron el curso, 40 presentaron el examen y 50 no lo hicieron. Igualmente, 5 hombres, 45 mujeres, todos terapeutas ocupacionales, pero también la representatividad a nivel de las diferentes organizaciones fue muy similar a la del manual de certificación. Para este manual entonces convocamos y participaron 36 personas de Bogotá, 4 de Tunja, 2 de Barranquilla, 2 de Pereira, una en Cali, una persona en Pasto, una en Arauca, una en Medellín y una en Florencia.